Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 35. El misionero apostólico Juan Perpiña y Pibernat publicaba sus sermones a los negros. Pobrecitos, no os asustéis porque sean muchas las penalidades que tengáis que sufrir como esclavos. Esclavo puede ser vuestro cuerpo, pero libre tenéis el alma para volar un día feliz a la mansión de los escogidos. El Dios de los parías no es siempre el mismo que el Dios del sistema que los hace parías. Aunque la religión católica abarca en la información oficial el 94% de la población de Brasil, en la realidad la población negra conserva vivas sus tradiciones africanas y viva perpetua su fe religiosa. A menudo camuflada tras las figuras sagradas del cristianismo. Los cultos de raíz africana encuentran amplia proyección entre los oprimidos. Cualquiera que sea el color de su piel, otro tanto ocurre en las Antillas. Las divinidades del vudú de Haití, el bembé de Cuba y la umbanda y quimbanda de Brasil son más o menos las mismas, pese a la mayor o menor transfiguración que han sufrido al nacionalizarse en tierras de América, los ritos y los dioses originales. En el Caribe y en Bahía se entonan los cánticos ceremoniales en Agao, Yoruba, Congo y otras lenguas africanas. En los suburbios de las grandes ciudades del sur de Brasil, en cambio, predomina la lengua portuguesa, pero han brotado de la costa del oeste de África las divinidades del bien y del mal que han atravesado los siglos para transformarse en los fantasmas vengadores de los marginados. La pobre gente humillada que clama en las favelas del Río de Janeiro. Fuerza baiana, fuerza africana, fuerza divina, ven acá, ven a ayudarnos. La venta de campesinos. En 1888 se abolió la esclavitud en Brasil, pero no se abolió el latifundio, y ese mismo año un testigo escribía desde Ceará: el mercado de ganado humano estuvo abierto mientras duró el hambre, pues compradores nunca faltaron. Raro era el vapor que no conducía gran número de cearenses. 500,000 de nordestinos emigraron a la Amazonia, convocados por el espejismo del caucho hasta el filo del siglo. Desde entonces el éxodo continuó, al impulso de las periódicas sequías que han asolado el Certamen y de las sucesivas oleadas de expansión de los latifundios azucareros de la zona da mata. En 1900, 40,000 víctimas de la sequía abandonaron Ceará. Tomaban el camino por entonces habitual, la ruta del norte hacia la selva. Después, el itinerario cambió. En nuestros días, los nordestinos emigran hacia el centro y el sur de Brasil. La sequía de 1970 arrojó muchedumbres hambrientas sobre las ciudades del nordeste. Saquearon trenes y comercios. A gritos imploraban la lluvia a San José. Los flagelados se lanzaron a los caminos. Un cable de abril de 1970 informa: la policía del estado de Pernambuco detuvo el domingo último en el municipio de Belém de São Francisco a 210 campesinos que serían vendidos a propietarios rurales del estado de Minas Gerais a $18 por cabeza. Los campesinos provenían de Paraíba y de Río Grande do Norte, los dos estados más castigados por la sequía. En junio,
los teletipos transmiten las declaraciones del jefe de Policía Federal. Sus servicios aún no disponen de los medios eficaces para poner término al tráfico de esclavos, y aunque en los últimos meses se ha iniciado 10 procedimientos de investigación, continúa la venta de trabajadores del Nordeste a los propietarios ricos de otras zonas del país. El boom del caucho y el auge del café implicaron grandes levas de trabajadores nordestinos, pero también el gobierno hace uso de este caudal de mano de obra barata, formidable ejército de reserva para las grandes obras públicas. Del nordeste vinieron, acarreados como ganado, los hombres desnudos en una noche y un día levantaron la ciudad de Brasilia, en el centro del desierto. Esta ciudad, la más moderna del mundo, está hoy cercada por un vasto cinturón de miseria. Terminado su trabajo, los candongos fueron arrojados a las ciudades satélites. En ellas, 300.000 nordestinos, siempre listos para todo servicio, viven de los desperdicios de la resplandeciente capital. El trabajo esclavo de los nordestinos está abriendo ahora la gran carretera transamazónica que cortará Brasil en dos, penetrando la selva hasta la frontera con Bolivia. El plan implicaba también un proyecto de colonización agraria para extender las fronteras de la civilización. Cada campesino recibirá 10 hectáreas de superficie si sobrevive a las fiebres tropicales de la floresta. En el nordeste hay 6 millones de campesinos sin tierras, mientras que 15.000 personas son dueñas de la mitad de la superficie total. La reforma agraria no se realiza en regiones ya ocupadas, donde continúa siendo sagrado el derecho de propiedad de los latifundistas, sino en plena selva. Ello significa que los flagelados del nordeste abrirán el camino para la expansión del latifundio sobre nuevas áreas. Sin capital, sin medios de trabajo, ¿qué significa 10 hectáreas o 2 o 3 kilómetros de distancia de los centros de consumo? Muy distintos son. Se deduce los propósitos reales del gobierno: proporcionar mano de obra a los latifundistas norteamericanos, que han comprado o usurpado la mitad de las tierras al norte del Río Negro, y también a la United States Steel Co., que recibió de manos del general Garastazú Medici los enormes yacimientos de hierro y manganeso de la Amazonia. El ciclo del caucho. Caruso inaugura un teatro monumental en medio de la selva. Algunos autores estiman que no menos de 500.000 de nordestinos sucumbieron a las epidemias, el paludismo, la tuberculosis o el beriberi en la época del auge a la goma. Este siniestro osario fue el precio de la industria del caucho, sin ninguna reserva de vitaminas. Los campesinos de las tierras secas realizaban el largo viaje hacia la selva húmeda. Allí los aguardaba, en los pantanosos seringales, la fiebre. Iban hacinados en las bodegas de los barcos, en tales condiciones que muchos sucumbían antes de llegar. Anticipaban así su próximo destino. Otros ni siquiera alcanzaban a embarcarse. En 1878, de los 800.000 habitantes de Ceará, 120.000 se marcharon rumbo al río Amazonas, pero menos de la mitad
pudo llegar. Lo restantes